Este es nuestro podcast, Desafíos en un Mundo Cambiante. Quédate hasta el final y descubre principios que cambiarán tu vida y la de tu familia. Bienvenidos. La familia enfrenta grandes desafíos respecto a tener tiempos devocionales en casa. Lastimosamente vemos que esta es una práctica menos común. El desafío que tú y tu familia enfrentan es poder mantener estas disciplinas espirituales que serán de mucho beneficio para ti y toda tu familia. Vamos a platicar sobre estos temas con 3 amigos. Todos tienen sus familias, ¿verdad? Personas que han dedicado tiempo para tener devocionales en casa. Así que vamos a saludar al pastor Isaí. Muchas gracias, Felipe, y estamos listos, contentos de poder discutir, armar una conversación alrededor de estos temas que son de gran bendición, pero también algunas frustraciones debido a algunas situaciones que experimentamos en la vida real. Pero lo vamos a tratar de superar con la ayuda y la experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, pastor. Javier. Hola Felipe, y a todas las personas que también nos están escuchando. Pues junto con mi esposa, un privilegio estar con ustedes y poder platicar este tema tan importante. Seguimos nosotros aprendiendo, nuestras 2 hijas están aún pequeñas, así que vamos a platicar basado en la experiencia que tenemos y decir que seguimos aprendiendo. Gracias, Javier. Avi. Hola, gracias por tenernos aquí, es un honor. Excelente. En este tema vamos a hablar sobre los devocionales en casa y ciertos mitos o ideales que los padres tienen a la hora de hacer devocionales en casa con sus hijos o con su esposa. Les quiero preguntar, ¿ustedes tenían ideales en estos temas cuando querían hacer devocionales en casa? Yo creo que de alguna forma todos comenzamos, ¿no? Con algunos ideales. Yo creo que depende mucho de cómo se nos ha inculcado ese tema en nuestras familias. Y obviamente cuando uno llega al matrimonio, las ideas pueden variar, ¿no? De forma general, probablemente las esposas pues van con la intención que sea el esposo quien tome la iniciativa, como debería de ser, ¿verdad? Para uno de hombre, por ejemplo, la responsabilidad en ese sentido es un poco más pesada, ¿no? Yo creo que sí, hay ciertos ideales que en algún momento podrían llegar a ser diferentes, no creo que chocar, pero sí ser diferentes, y hay que platicarlos, ¿no? Como pareja, para ver cómo se puede realizar. Yo sí, bueno, quizás en mi caso el ideal que yo me imaginaba con Emma, que fue nuestra primera hija, cuando empezamos a hacer los devocionales, era que todo iba a ser como calmado, ¿verdad? Que iba a estar ahí escuchando y todo lo que decíamos, pero en la realidad, o sea, ella pequeña de más o menos 1 año y medio fue que empezamos, no fue así, vea, o sea, no se puede tener quieta a una niña tan pequeña, entonces creo que ese quizás fue el primer ideal. Tuve que como romper, ¿verdad? Uh-huh. De mi parte, sí hay ideales, especialmente cuando alguien ha crecido en el evangelio, y los que estamos ya mayores también venimos de una escuela antigua donde se nos enseñaba que el devocional era algo, como la misma palabra lo dice, devocional, era una devoción diaria, por cierto, y el ideal era reunir alrededor de la mesa toda la familia antes o después de comer, en la noche, y los devocionales personales. El ideal era que el devocional se convirtiera casi en un culto, por cierto, ¿verdad? En una época de la vida. Hoy los tiempos han cambiado, las realidades son diferentes y estos ideales se han modificado, y yo creo que vale la pena meditar sobre esto. Avi ya decía algo de que los ideales a veces no se alcanzaban, ¿verdad? Decía que los niños a veces pueden interrumpir un poco o romper un poco los patrones que uno tiene, pero ¿qué otras cosas causan que esos ideales no se cumplan? Bueno, de mi parte yo creo que una de las causas por qué estos ideales no se cumplen es porque nuestros hijos van creciendo, van madurando y van experimentando etapas de sus vidas, y si los hijos son varios y tienen diferencias de edades, entonces hay diferentes intereses, diferente formación, etcétera. Pero hay situaciones que van también imponiendo presiones en la familia, como las demandas cuando ya crecen los niños y van a la escuela, van al colegio, van al bachillerato, luego empiezan a trabajar, la formación académica, la carga aumenta y todo eso, y esto afecta definitivamente. Sí, bueno, a nosotros lo que nos pasaba con nuestra niña pequeña era justamente eso, ¿verdad? Que
que nos tocó adaptarnos, quizás nuestra idea de, venimos a leer la Biblia, como adaptarnos a la edad de nuestra hija en ese momento. Sí, definitivamente que son retos que hay que ir superando para poder tener esos tiempos devocionales. Yo le quiero preguntar a Emma si se sabe un versículo. A ver, pero díganos en el micrófono, ¿qué versículo nos va a decir? Cualquiera, mamá. No temas. Así es. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Sepa te guiaré, sepas estaré con la maestra en mi justicia. Eso, muy bien. ¿Y tendrá otro versículo que nos quiera decir? A ver, ¿cuál? En la casa de mi padre, las murallas hay. Para hacer una huella, yo hice huella hizo. Hoy pues, el papá ya hay uno ya hay para nosotros. Juan 14:2. Qué linda Emma. Ella es Emma, hija de Javier y de Abby, que ellos aprenden estos textos todas las noches, ¿verdad, Javier? Todas las noches leen un versículo y se lo memorizan. Sí, es correcto. De hecho, ella comenzó aprendiéndose unos textos por unas pinturas que su tía Raquel le regaló. Fueron sus primeros 4 versículos. Pero, por ejemplo, a medida que vimos que se los aprendía rápidamente, platicamos con Abby que teníamos que seguir añadiendo versículos. Yo creo que ahorita son 8 o 9 versículos que ella se puede de memoria, ¿verdad? Así que sí, es algo que realmente nos ha impresionado a nosotros mismos. Creo que es importante decir que hay que mantener esa práctica, pero mantener la práctica también tiene su esfuerzo. ¿Qué han tenido que hacer ustedes para poder mantener tiempos devocionales en casa? Bueno, en nuestro caso, te diría que en primer lugar ha sido el tiempo, ¿no? Porque vivimos una rutina realmente bien cansada en el día a día. Creo que las cosas han cambiado a como, por ejemplo, nuestros padres de repente hacían las cosas y honestamente a veces el cansancio puede ser una razón que digan, no, mejor, ¿verdad? Hoy no, pasemos ahora. Yo creo que en nuestro caso ha sido ese. Nuestro devocional familiar lo hacemos en la noche, ¿verdad? Y para poder involucrar a nuestra hija, ¿verdad? Emma, pues lo hacemos al nivel obviamente de ella, ¿verdad? No podemos subir del nivel que ella, digamos, puede entender ahorita. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado que hay noches en las que estamos bien cansados con Abby y nosotros mismos hemos sentido al terminar el devocional que lo hicimos por salir del compromiso, ¿verdad? Porque hay que hacerlo antes que se duerma, leemos la Biblia y a dormirte, ¿verdad? Entonces también esa situación puede suceder de llegar a hacer esto solo como de una forma religiosa, de alguna forma, ¿no? Entonces el reto del tiempo y el reto del cansancio ha sido algo que nosotros hemos enfrentado, pero que hemos intentado pues persistir a pesar de eso. Creo que uno de los retos a superar para mantener esta práctica de los devocionales es sincronizar tiempos, pero también sincronizar la visión, sincronizar las prioridades. Claro, aquí tiene que intervenir el padre, ¿verdad? Como el líder para ir haciendo estos ajustes en la familia a fin de mantener estos devocionales familiares. Y creemos que mantenerlos es muy importante porque el no hacerlos trae consecuencias. ¿Qué consecuencias creerían ustedes basándose en su experiencia familiar, ¿verdad? ¿Qué consecuencias traería el no hacer tiempos devocionales? Yo creo que desde que el niño está pequeño, en nuestro caso, ¿verdad? Nuestras 2 hijas, que ellos vean constancia en los padres es sumamente importante para luego ellos crecer con esta misma dinámica, ¿no? Que el devocional o el tiempo con el Señor no es un tiempo que se debe supeditar a otras cosas, que lo voy a hacer si tengo tiempo, que lo voy a hacer si al final tengo fuerzas en el día, etc. Entonces, viéndolo desde nuestra perspectiva, que tenemos hijas pequeñas en este caso, pienso en ese tipo de consecuencias, ¿no? Que podría venir, es que luego ya vayan viendo que el devocional se puede negociar, ¿no? Dependiendo de la situación, dependiendo del tiempo. Mientras que si somos constantes, desde su temprana edad, ellas también ven esa situación, ¿no? Yo quizás más que consecuencia, tal vez pensaría como como el beneficio que quitamos por no hacerlo, ¿verdad? Porque pienso en Emma,
que creo que, o sea, lo que ella ha ido como ganando es como esa naturalidad de que no sé, que la Biblia es como parte de la casa, ¿verdad? Que todos los días antes de dormir ella va a escuchar de la Biblia. Entonces creo que una consecuencia pudiera ser como que metiéramos solo como a Dios para el domingo y no durante la semana no es como parte de la casa ni de... Sí, quisiera quizás agregar solo un poco más también porque con lo que está diciendo Abby, creo que también el devocional nos da la oportunidad de que al ir leyendo la Biblia, ¿no? Con ella, van surgiendo ciertas dudas que uno puede ir esclareciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nuestra hija de 4 años ya nos ha preguntado, bueno, o ya nos ha dicho que tiene temor de morir, por ejemplo. Nos ha preguntado sobre el cielo. Recientemente Abby perdió a un abuelito y bueno, ella pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Entonces, si dejamos el tiempo devocional, perdemos también, como dice Abby, la oportunidad de enfrentar esas preguntas y ser nosotros quienes las contesten y no ir a buscar respuestas, digamos, a otros lados, ¿no? Entonces, creo que también es algo que perderíamos si dejamos el devocional de lado. Yo quisiera abordarlo así como Abby lo hizo, ¿verdad? Los beneficios de esta práctica. Uno de los beneficios que hemos observado es que hay un mayor arraigo hacia Dios. Esto crea lazos fuertes e imborrables para toda la vida con el Señor, pero también crea lazos entre la familia. Hay cierto vínculo, cierto nexo, cierta unión en la familia cuando nos conectamos a través del devocional. Pero también hay crecimiento en conocimiento, hay crecimiento en gracia, ¿verdad? Conocemos más al Señor y aprendemos a enfrentar la vida también desde una perspectiva diferente a como el mundo la enfrenta. Sí, de verdad que son cosas que nos ponen a pensar mucho. Y tengo otra pregunta que creo que le va a interesar a varias familias, porque tener devocionales con niños pequeños no es lo mismo que tener devocionales con hijos que ya están más jóvenes, un poco más adultos, ¿verdad? Entonces, para Javier y para Abby, quiero preguntarles, ¿qué funciona para tener devocionales con los niños? Como de la edad de Emma, que tiene ¿cuántos años? Ya está por cumplir 4 años. Excelente. Sí, con ellos, por ejemplo, nos ha funcionado mucho que tengan su propia Biblia de niños, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ahí ellos pueden irse familiarizando. Yo creo que con los niños, probablemente este es uno de los primeros pasos, que ellos puedan familiarizarse con ciertas historias que todos hemos conocido desde pequeños y que de alguna forma te ayudan a ir viendo poco a poco cómo Dios ha ido orando en la historia, ¿verdad? Entonces que tengan su propia Biblia donde ellos puedan ir viendo dibujitos e ir diciendo, ¿verdad? Y explicando las historias bíblicas, creo que es algo que nos ha ayudado porque les da cierto sentido de pertenencia, ¿no? Esta es mi Biblia y la vamos a leer ahorita con papá y con mamá. Eso nos ha ayudado. Y lo otro es ejemplificar, no solo contar la historia bíblica, sino intentar pensar en ejemplos que ellos logren entender, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita recuerdo algo. Hay una historia en la Biblia de Emita, de las varias que están, que es cuando Jesús camina sobre el agua, ¿verdad? Entonces nosotros, bueno, yo le pregunto, Emma, tú puedes caminar sobre el agua, ¿verdad? Y entonces ya ella se queda pensando y dice, no puedo, ¿verdad? Bueno, Jesús sí pudo, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Entonces, cositas como esas nos han ayudado a que ella vaya impregnando cosas, ¿verdad? Y de repente cuando ella se está bañando, sale con comentarios, papá, yo no puedo caminar sobre el agua, ¿verdad? Pero Jesús sí pudo. Entonces lo van relacionando y se va haciendo algo natural para ellos. Y yo también agregaría que cuando están bien pequeños, yo me acuerdo con Emma al año como y medio, año 4 meses que ya nos pusimos, ¿verdad? Estábamos en plena pandemia. Y eso ayudó también porque estábamos los dos en casa más también. Entonces en las noches a la misma hora y todo. Empezamos con una Biblia, pero que solo tenía como 4 historias al principio porque era bien pequeña. Entonces lo que hacíamos era cantar también, como era bien pequeñita, la canción de Noé, la canción de la escuela dominical. Y así empezamos como para que ella empezara a asociar que antes de dormir íbamos a cantar, a leer la Biblia, a contar una historia. Al principio era bien cortito, a medida que ha ido creciendo se va alargando.
el tiempo. Ujú. Bien curioso lo que dice Abby, porque estas cosas son las que se hacen el domingo en la escuela dominical, pero esas actividades de escuela dominical se llevan a casa. Sí. Entonces, muchas de las cosas que hacen en escuela dominical pueden servir como ideas para llevarlas a poner en práctica en la casa, ¿verdad? Qué interesante eso que dijeron. Ahora con los jóvenes es diferente, ¿verdad? Y Pastor Isaí pues ya tiene a 2 hijos que ya están casados cada uno, ¿verdad? Pero ¿qué retos o qué cosas funcionaban cuando sus hijos eran jóvenes y estaban ahí en casa? Bueno, vamos a responder esa pregunta con un atarrayazo. Yo diría que cualquier actividad, por supuesto, ¿verdad? Que sea honesta, moral, ¿verdad? Dentro de lo que es correcto. Cualquier actividad que ayude a profundizar en estos 4 niveles que les voy a compartir es bueno para practicar un devocional, porque tenemos un estereotipo del devocional, ¿verdad? De juntar las manos, ¿verdad? Sentarnos quietecitos y todo eso. Pero cualquier actividad que ayude a profundizar en estos 4 niveles es bueno. Lo voy a ejemplificar de esta manera. El nivel social. Si usted tiene actividades que le ayudan a profundizar en el nivel social, porque la Biblia dice Jesús crecía, ¿verdad? En estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Profundizar en el nivel social, por ejemplo, hacer cosas juntos, esgrimas, competencias, crucigramas, sopas de letras, memorización de versículos, etc. O cualquier actividad que ayude a profundizar en el nivel intelectual, porque un devocional también puede llevar un elemento intelectual que vaya llenando también la mente del niño, del joven, ¿verdad? Aquí ya pueden ocupar estrategias como debates, defensas, discusiones, doctrinas, noticias, artículos, cualquier cosa que involucre ya el nivel intelectual y que vaya despertando esa hambre, esa sed por aprender más. Cualquier actividad también que ayude a profundizar en el nivel físico. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer un devocional caminando? ¿Se podrá hacer un devocional trotando? Sí. Se puede hacer un devocional haciendo una vigilia. O se puede hacer un devocional ayunando, explorando, etc. Jesús practicó todas estas metodologías, todas estas estrategias para enseñar y para convivir con sus discípulos. Y por último, cualquier actividad que ayude a profundizar en el nivel espiritual, es decir, como la meditación, la oración, la reflexión, compartir experiencias de nivel espiritual, lecturas bíblicas, estudio bíblico, etc. Pero cualquier cosa que nos ayude a profundizar en estas áreas y que nos conecte con Dios y nos conecta con los demás, es bueno para el devocional. Hay una pregunta que creo que todos nos hemos hecho y es ¿cuántos devocionales por semana debería de hacer? Creo que lógicamente uno contesta uno diario, así casi en automático, pero ¿es real tener uno diario? Requiere mucho esfuerzo, obviamente, pero en su práctica, ¿cómo ha sido? ¿Y qué número pondrían que es un número saludable de devocionales por semana? Pues yo creería que, nuevamente, en nuestro caso, que seguimos, digamos, hablando de la plataforma de padres que están aprendiendo, ¿no? Todo ese tema. Yo creo que más que el número, es importante que ellos entiendan la importancia de tener un tiempo con el Señor, ¿verdad? Más que decirles, tenemos que tener 5 devocionales, ¿verdad? En la semana y el sábado descansamos, ¿verdad? Por ejemplo. Sino que ellos comprendan que es necesario diariamente ir y buscar al Señor en su palabra, por medio de la oración, ¿verdad? A veces, por ejemplo, bueno, hoy Emita, que es nuestra hija mayor, ya a veces nos regaña, ¿verdad? Con Abby nos dice, papá, hoy no hemos orado por mi amigo Lucas, ¿verdad? Papá, hoy no hemos orado por Samuelito, papá, ¿verdad? Entonces, es esa conciencia de hacerle ver, papá, hoy no hemos hablado con el Señor, ¿verdad? A pesar que no ha llegado la hora del devocional, por ejemplo, puede ser en una comida, puede ser en algún momento cuando estamos todos, por ejemplo, recién despertados los 4 en la cama, ¿verdad? Entonces, creo que más que el hecho de una cantidad es el hecho de que ellos sepan que la relación con el Señor es prioritaria, ¿verdad? En nuestro día y es necesaria. No podemos vivir sin ella, ¿no? Entonces, pero bueno, si hay que dar un número, yo diría que 7 días, ¿verdad? Yo quizás, siempre hablando desde mamá de niñas pequeñas, diría que ayuda mucho cuando están pequeñas que sea parte de la rutina. Para nosotros nos ha funcionado como antes en la rutina de la noche, ¿verdad? Antes de dormir. Y
lo asocian, lo esperan, es como un momento que es especial, ¿verdad? Para ellos. Yo he escuchado, ¿verdad? Bueno, en mi caso, siendo hija, me recuerdo que no era que ya como joven con mis papás, no recuerdo que haya sido como todos los días. Quizás ya mientras crecen es más difícil por la universidad, las tareas y otras cosas, pero sí recuerdo que habían pues varios en la semana donde nos sentábamos. Entonces creo que va a depender también de la edad y la etapa en la que están los hijos, ¿verdad? Eso es muy correcto. Yo también opino así, que este número en primer lugar tiene que ser real, tiene que ser sostenible, saludable para todos. Y el ideal, pues como ha dicho Javier, ¿verdad? Diariamente. Hay etapas, como dice Abby también, donde se puede controlar esto. Pero hay una etapa en la vida en que ya no se puede controlar las horas de trabajo, la carga académica, las diferentes actividades. Incluso los ministerios a veces afectan también para coincidir. Pero entonces diríamos, si el ideal no se vuelve posible, entonces pensemos en una cantidad de 3 veces a la semana como familia. Si 3 veces aún es difícil, pero por lo menos una vez a la semana debería reunirse y convocarse a la familia y decirles, vaya, este día separémoslo, apartémoslo para estar juntos y buscar juntos al Señor. Y quizás yo también agregaría que podemos, dependiendo la etapa donde estén nuestros hijos, como tomar una decisión como familia donde cabe en la rutina, ¿verdad? Entonces yo he escuchado, oímos con Javier un podcast también de crianza bíblica, ¿verdad? Que explicaban que esa familia, por ejemplo, siempre coinciden en los almuerzos juntos y están todavía en edad de adolescente los niños y se quedan después de almorzar 10 minutos, tampoco es que sea algo largo, ya saben que van, después de almorzar sacan las Biblias y ahí hacen su devocional familiar. Entonces yo creo que depende como la familia también, pero tomar como esa decisión. Sí, la verdad es que esto nos pone a pensar mucho y si usted como padre, como madre o encargado de hogar está escuchando estos consejos, es bueno que los vaya poniendo en práctica si el Señor así se lo está indicando. Hay una pregunta más que quiero hacer. Y es que hay jóvenes o hay personas que están en la iglesia que el resto de la familia no practica estas cosas, ya sea porque no son creyentes o porque están alejados del Señor. ¿Qué consejos les daríamos a una persona que está sola en casa, ¿verdad? Y en la familia no se tienen esos tiempos, pero esta persona anhela, ¿verdad? ¿Qué le podríamos recomendar? Es difícil ese escenario. Es frustrante para algunos dependiendo de las expectativas, ¿verdad? Pero si hay uno por lo menos en la familia que tiene al Señor, tiene conciencia de estos temas, para mí lo más práctico es comience solo. Pero también pídale a Dios que le brinde situaciones que puedan impulsar, mover a uno más de la familia a que desee, necesite estar cerca del Señor. Y el Señor le va a proveer una oportunidad para poder convencer a otro más a que se acerque a través de los devocionales al Señor. Sí, yo creo que en lo personal, y creo que también hablo por mi esposa, no hemos estado en una situación como tal, pero sí recuerdo en nuestra etapa de líderes juveniles haber tenido varios casos como este, ¿no? Donde los jóvenes llegaban un poco frustrados, pidiendo apoyo porque eran los únicos que en ese momento eran creyentes, ¿no? En su casa. Entonces yo estoy con el hermano pastor Isaí, ¿verdad? En ese sentido es indispensable la relación personal, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo y la oración, ¿verdad? Para que Dios abra puertas y pueda usar a esta persona para poco a poco ir compartiendo el evangelio, ¿verdad? Dentro de su propia familia. ¿Verdad? Y que el Señor haga la obra en ese sentido. Y yo pensaría en las mamás solteras, si son ellas creyentes y tienen hijos y sus esposos todavía no, pues que ellas lo hagan con sus hijos, ¿verdad? Y oren en lo privado por sus esposos, que en algún momento pues puedan conocer al Señor o puedan tener también ellos la iniciativa de participar. Sí, la verdad es que Abby tiene razón con ese comentario que hay madres solteras o padres solteros que no cuentan con el apoyo, ¿verdad? de otros miembros y a ellos les toca cargar con esta práctica solos, pero les animamos a que lo hagan porque los resultados
son de mucho beneficio, especialmente para los hijos, cuando esto se hace bien. Ustedes mencionaron en respuestas anteriores ciertos recursos que me llaman la atención, así que quiero preguntar de eso, específicamente hablando de los recursos para devocionales. ¿Qué recursos han puesto en práctica que les han servido? A nosotros, pues, la Biblia para niños que tenga dibujos, como decía Javier, y lo que nosotros hemos hecho es ir de pasta a pasta, o sea, vamos desde Génesis y cada día vamos avanzando hasta que se termine y luego volvemos otra vez desde Génesis hasta la última historia, ¿verdad? Entonces eso, cantos de escuela dominical, también está este grupo cristiano para niños que se llama Pequeños Héroes, tiene muchas canciones bíblicas que también los niños se pueden incluir en el devocional o durante el día. Y también a nosotros últimamente nos está sirviendo el recurso de la iglesia que está dando como unas tareas semanales de la iglesia infantil. Entonces nos sirve para reforzar lo de la escuela dominical. Te dejan una tarea y la vamos haciendo con Emma durante la semana. También el podcast de Crianza Reverente se llama, que ellos también tienen tanto en su página web como en sus redes sociales muchos recursos también sobre estudios bíblicos que se pueden hacer en familia, también para niños más grandes, ya que leen, que pueden como analizar y debatir, como decía el pastor Isaí. Creo que estamos en una época en que abundan los recursos, pero reforzando lo que dice Abby, el principal es la Biblia, ¿verdad? A partir de la Biblia. Pero hoy encuentro muchos libros, muchos devocionarios que pueden ayudar a guiar, manteniendo una línea temática, ¿verdad? O algún concepto. Yo tengo varios ejemplos en mi biblioteca que pueden servir también en esto de los devocionales. Pero hay recursos de videos. Yo escucho a mi señora oyendo estos podcasts de unas meditaciones de hermanas y hermanos muy bonitos, muy prácticos. No son de un nivel así tan profundo, pero tampoco son así escuetos, ¿verdad? Todas estas cositas pueden ayudar en el desarrollo de los devocionales. Todos estos consejos que nos han dado realmente son muy útiles, muy prácticos, así que desde ya muchas gracias, pero sé que pudiera haber una palabra final, un reto que ustedes quieran darles a todos los que nos están escuchando. Así que si hubiera esa reflexión conclusiva, ¿verdad? Esas últimas palabras con que quieran despedirse, ¿cuáles serían? Yo me voy a despedir con un versículo que está en el Salmo 1, que dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Y el resultado será que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. El devocional es un recurso que le ayuda al creyente a estar cerca del Señor, a conocer al Señor, y aunque no hay garantía de que todo le va a salir bien, pero sí tiene la garantía de que va a conocer al Dios que le va a ayudar en cualquier circunstancia de la vida. Bueno, yo quisiera animar a todos, quizás especialmente quiero, llamar la atención a todos los padres de familia, a quienes Dios nos ha dado una responsabilidad, ¿no? de guiar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, digamos, ¿verdad? Yo también quisiera compartir un texto que es el último, que por cierto nos estamos aprendiendo con Emita, que es el Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todos los esfuerzos que hacemos de memorización de versículos, cantar canciones, aunque tengamos una voz no tan agraciada, ¿verdad? Leer la Biblia, etcétera, tienen un resultado, ¿verdad? Y el hecho de que nuestros hijos o nuestras hijas puedan guardar en su corazón los dichos va a ser fundamental para que ellos tomen buenas decisiones. Y yo creo que el reto para los papás específicamente, o en el caso también de las mamás, como mencionaba Abby, que están solas, ¿verdad? Es el hecho de no dejarle a nadie más esa transmisión de vida que Dios nos delega a nosotros, ¿no? Entonces, podrían ser abuelitas, podrían ser tíos, podría ser gente que ama mucho a nuestros hijos, pero la responsabilidad sigue siendo nuestra.
¿verdad? Entonces, que como yo decía, los retos que hemos enfrentado como familia, el cansancio, el tiempo, vale muchísimo la pena enfrentar esos retos, ¿verdad? Y persistir. Así que ánimo, hermanos, gracias también por la invitación, ha sido un enorme privilegio. Igual, gracias por la invitación. Yo quizás me despido con dos cosas. Uno, que como papás y mamás, nosotros primero buscar al Señor, porque no vamos a poder transmitir algo que nosotros no estamos viviendo también. Y de ahí diría también que como mamás también que nos pues pasamos más tiempo con los niños usualmente, aprovechemos también cualquier oportunidad para traerlo del devocional a la vida práctica. Una caída, un miedo que el niño vaya teniendo, les enfrentó a una operación o cualquier cosa, una pelea entre hermanos, siempre hay oportunidades para traer a la práctica lo que vamos aprendiendo. Pastor Isaí, Javier, Avi, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por abrir su corazón y compartir todas estas cosas con las personas que nos están escuchando. Esperemos que alguno de estos consejos bíblicos puedan ayudar a otros a evaluar su vida, a evaluar a su familia y tomar decisiones respecto a este tema. Si conoces a alguien que le puede servir este podcast, compártelo y permite que más personas puedan ser bendecidas con estos temas. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga.